Hola, ¿cómo estamos? Espero que todo muy bien, ¿verdad? Este día, ahora sí que listos para encontrar una información diferente, valiosa, que les va a ayudar a todos ustedes, aunque sea un poquito, para poder manejar su hígado de una manera diferente, ¿sale? Bueno, yo estoy aquí este día. O sea, de verdad es un tema muy complejo porque ahora sí que hablar del hígado podríamos estar hablando semanas y semanas de puro hígado, de todo lo que ejecuta en nuestro cuerpo. Traté de sintetizar lo más posible, pero aún así es larga la presentación. Entonces, pues nada más les digo que ahora sí que respiren, tengan agüita ahí junto para poder su cuaderno de notas, para empezar a tener toda esta información de la mejor manera, ¿sí? Y bueno, aquí vamos empezando con este gran hombre, ¿no? Que nos dejó tanto, un filósofo enorme que nos dejó tanto, ¿no? Como es Hipócrates, donde nos dice, el hombre sabio comprende que la salud es la más grande de las bendiciones humanas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que normalmente nosotros no estamos eh, tan seguros muchas veces de qué tenemos que hacer en nuestra vida diaria para tener una salud plena, ¿no? O sea, el tener este cuerpo, el estar aquí en esta vida, eh, es un milagro, ¿no? Entonces, de entrada es un milagro. ¿Qué vas a hacer con ese milagro que llegó a tu vida para poder estar aquí, para poder aterrizar en esta materia? ¿Y cómo la quieres vivir? ¿No? O sea, ¿cómo la quieres vivir? Porque puedes vivirla desde el miedo o desde el amor, diríamos, ¿no? Que yo le llamo la luz o la oscuridad, porque la enfermedad no suena que sea luz, ¿verdad? Suena que es enfermedad. La enfermedad es oscuridad. Entonces, ahorita, conforme vayamos desarrollando la presentación, vamos a tocar temas que todos seguramente ya saben. Lo único que voy a hacer es dárselos de una forma donde puedan ustedes generar una conciencia, ¿sí? O sea, que el conocimiento lo lleven a la acción para así poder eh, darle a su cuerpo, a estas celulitas, a esta materia que vibra, que tiene energía y poderla llevar a que esté en las mejores condiciones durante el tiempo que decidan estar en esta tierra. ¿Ok? Bueno, pues vamos aquí empezando pues, a hablar un poquito de lo que es el hígado. Como les digo, vamos a hablar muy poquito en cuanto a ciertos puntos, porque cada punto les digo que podríamos hablar horas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este hígado, es una glándula en nuestro cuerpo, dentro de nuestros órganos también tenemos glándulas, este es un órgano que es una glándula y que va a intervenir en una cantidad impresionante de funciones. Ya más adelante vamos a ver como en 500 funciones, no las vamos a ver todas, vamos a ver como las principales. No quiere decir que una no derive muchas otras, ¿no? Pero vamos a ir como los sintetizando. Entonces, cuando vemos que interviene en la función digestiva, ¿sí? Dices, ay, ¿cómo? O sea, si el sistema digestivo, lo que nosotros vamos a pensar, que el sistema digestivo, ¿no? Que normalmente es la boca, y bueno, pues vamos a pasar el esófago, vamos a llegar al estómago, los intestinos, y a veces en nuestra mente podemos pensar que ese es el sistema digestivo, intestinos y estómago, y boca, ¿no? Bueno, el hígado forma de una manera básica, importante, y lo que sigue parte del sistema digestivo, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando y van a ir viendo por qué. Va a segregar, todos hemos escuchado esa palabrita bilis, seguramente, ¿no? Que dicen, ay, se me derramó la bilis, hice un coraje,
¿no? O sea, que hemos escuchado mucho. Bueno, vamos a hablar también más de lo que es la bilis tal cual y vamos a ver cómo es, aparte, un órgano que va a hacer alma, va a generar alma, va a ser un almacén de muchas sustancias que nosotros vamos a ir requiriendo durante la función de nuestro día y donde van a estar ahí para el momento que las vamos a necesitar. Pero algo básico que quiero que les quede muy claro es que es un filtro. Es el principal filtro que hay en nuestro organismo, porque claro, después vamos a empezar a ver que hay otros pequeños filtros, ¿no? Como en el sistema linfático, que tenemos los ganglios, pero aquí el filtro de entrada donde pasa todo y que es procesado es en el hígado. ¿Sale? Entonces, va a sintetizar una cantidad impresionante de enzimas. Las enzimas son aquellas, vamos a decirlo muy simple, son moléculas que sin ellas no habría vida, ¿sí? Porque ayudan a que se vayan haciendo más chiquitas las moléculas y vayan impactando y vayan accionando en diferentes partes de nuestra bioquímica, ¿sí? Se va a encargar de manera también básica a poder desdoblar, bueno, a generar lo que son las proteínas, llegan los aminoácidos, ¿no? Que son como partículas más pequeñitas, se van formando las proteínas dependiendo lo que se requiere formar en nuestro cuerpo, dependiendo la estructura necesaria. Y ahí vamos a tener también un almacenaje de glucosa, vamos a ver más adelante cómo va a ser esta para cuando lo vamos nosotros requiriendo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se encuentra? Pues se encuentra en la parte superior del lado derecho. Entonces vamos a decir, ay, de repente como que me duele la parte superior del lado derecho, entonces será el hígado. Bueno, vamos a ver, porque acuérdense que aquí hay una interconexión con varios órganos, ¿sí? Y aquí muy importante el intestino, cuando se inflama, cuando tenemos colitis, en diferentes partes de nuestro intestino va a poder ir generando un dolor, pero conforme vayamos avanzando también vamos a ver cómo identificar si realmente podría ser hígado y por qué. ¿Ok? Bueno, entonces les comentaba que este es un órgano, que es una glándula y es la más grande del cuerpo. ¿Sí? Este órgano, lógicamente es un órgano interno, el externo sería la piel, ¿sí? Este se va a regenerar de una manera interesante cuando sufre daño. Imagínense, es un órgano que se regenera, es magia. O sea, es magia, así como haber tenido la vida es magia, nuestro hígado es magia, se regenera. O sea, ¿qué le suena a eso? Pues que si se va dañando tiene la capacidad de regenerarse si le damos las sustancias, o sea, o los nutrientes o lo que requiere, ¿sí? Fíjense, hasta el 25% del hígado se puede extraer, ¿sí? Entonces hay en cirugías donde se puede quitar hasta el 25% del hígado y en un lapso pequeño relativamente va a crecer nuevamente otra vez hasta su forma y tamaño original. Sí, entonces, bueno, o sea, es magia, ¿sí? Ahora, este órgano está formado por células como todo nuestro cuerpo. Como todo nuestro cuerpo, está formado a partir de células, que estas células son la unidad fundamental de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, en las células del hígado se llaman hepatocitos, ¿sí? Y estas células son muy interesantes porque también son como pequeños filtros. O sea, ahorita vamos a ir viendo cómo aquí del lado derecho, si ustedes se fijan donde dice hepatocitos, todo lo rosita, todos los que están como punteados son las celulitas y son pequeños filtros todas ellas. O sea, ¿por qué? Porque el hígado es un órgano que está filtrándolo todo lo está filtrando. ¿Ok? Entonces, en la imagen del lado izquierdo, si vemos el hígado, ¿sí? Ahí tienen los diferentes lóbulos, lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Tenemos ahí un conducto, que vamos a ver ahorita, vamos a hablar de ese conducto, que va a ser importante porque es el conductor hepático biliar, que va a ser muy importante cuando la vesícula de repente
tenemos problemas de vesícula, muchas veces se extirpa y ese conducto es el que va a hacer que la bilis que genera el hígado pase directamente al intestino delgado, ¿sí? Ahí vemos que está el páncreas, ahí y bueno, y la vesícula biliar. O sea, nuestro sistema digestivo, si vemos, aparte importante de él, está también la vesícula biliar. Ahorita vamos a ir viendo. Dentro de nuestras funciones del hígado, como hemos visto, por favor apunten, porque muchas veces dicen, es que pensamos, ¿no? Vesícula biliar es la que va a producir la bilis. No, quien la produce es el hígado, ¿sí? Y esta es básica porque es una sustancia que va a transportar desechos y va a llevar grasas. La grasa se va a descomponer en unas esferitas, vamos a decirle, y que va a llevar al intestino delgado durante la digestión, ¿sí? Entonces va a fabricar, como habíamos dicho, ciertas proteínas para el plasma sanguíneo y estas proteínas son básicas para la formación de todo lo que son estructuras en nuestro cuerpo. Va a producir lo que nosotros hemos escuchado, que es el colesterol. El colesterol es básico en nuestro cuerpo, es básico para formar hormonas, ¿sí? Es básico. En nuestra mente a veces es colesterol, es algo malo, ¿no? Entonces, no, es total y absolutamente necesario y maravilloso, ¿sí? Entonces, este hígado va a producir el colesterol y estas proteínas especiales que permiten enviar grasas por todo el cuerpo. O sea, vamos a ir teniendo la grasita por todo el cuerpo, ¿sí? Ahorita vamos a ir haciéndolo más detallado. Va a equilibrar y va a fabricar lo que es la glucosa a medida que el cuerpo la va a necesitar. Entonces, se va a almacenar, ¿no? De una forma que le llamamos glucógeno y que de ahí se va dependiendo si lo necesita nuestro cuerpo, se va a desdoblar para darnos energía en forma de glucosa, ¿sí? Entonces, como dije, es un filtro maravilloso, maravilloso. Entonces va a purificar la sangre. Vamos a entender, ahorita les voy a explicar cómo la va a purificar, porque son, ay, sí, es un purificador de la sangre, ¿no? No, ahorita vamos a ver por qué va purificando la sangre. Y eso suena como interesante, ¿no? Purifica la sangre, es maravilloso, ese filtro divino, de verdad. Todos los días, mándenle energía a su hígado, cuídenlo, apapáchenlo para que todo funcione, ¿sí? Y algo tan importante como que va a descomponer los medicamentos para ser utilizados, imagínense, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos un medicamento, pasa por el hígado, lo desdobla y ya lo va a mandar para que pueda ser utilizado dependiendo a dónde queremos nosotros utilizarlo. Ok, dentro de estas funciones, ¿no? Aquí tenemos a nuestro hígado precioso, va a sintetizar el colesterol, ¿sí? La glucosa que la va a guardar como glucógeno, ¿sí? Va a desintoxicarnos todas esas toxinas, ¿no? Nos va a desintoxicar de todas esos medicamentos y toxinas en el ambiente, en la comida, todo lo que va pasando, pues van a ver cómo todos los aditivos que hay en los alimentos pasan por ahí y los desdobla este hígado, pero vamos a ver cuando le metemos tantos también qué puede pasar. Va a producir la bilis, recuerden, no es la vesícula biliar, es el hígado el que produce la bilis, ¿sí? Va a sintetizar los aminoácidos, ¿no? Para formar las diferentes proteínas y va a formar una cantidad impresionante de hormonas y enzimas, ¿sí? Y bueno, la parte de la desintoxicación. Va a ayudar a absorber vitaminas. Ahorita vamos a ver las vitaminas que son básicas y que también se van a guardar en el hígado. Entonces, pues es una maravilla nuestro hígado, ¿sí? Dentro de las funciones del hígado, vemos que al ser responsable de filtrar, ¿no? Y expulsar, o sea, filtra, y se supone que, ok, ya filtré y voy ahora a expulsar a las sustancias dañinas de la sangre, porque vamos a ver cómo es que llega a la sangre. Entonces, ahí van a ver unas celulitas que ya son muertas, que son cuando ya terminó su función, es esta celulita que está en la sangre,
Entonces, ya cuando están estas células muertas, ¿no? Que normalmente deberían de salir, ¿no? En donde están, pues vamos a ver que están las toxinas, las grasas, el exceso de todas las hormonas. Entonces, hay una sustancia que se llama bilirrubina, ¿sí? Esta materia es una materia de desecho exactamente que es resultado de la descomposición de estos glóbulos rojos viejos, que es cuando les digo, donde va a coger todas estas sustancias, estas células muertas, ¿no? O células que ya son como estos glóbulos rojos viejos, ¿sí? Y entonces ella se va a encargar pues, de que se deseche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta bilirrubina? Es muy importante porque cuando empieza a haber daño hepático empezamos a ver alteraciones en la bilirrubina, ¿sale? Ahora vamos a ver qué es y para qué sirve el hígado, ¿no? Entonces ya vimos que es uno de los órganos más importantes y que va a impactar directamente en la actividad metabólica, o sea, todas las reacciones bioquímicas del organismo, ¿sí? Entonces, este va a regular la mayoría de los niveles de sustancias químicas en la sangre, o sea, la sangre, para que todos sus niveles estén bien, tienen que pasar por el hígado. Por hecho, cuando tenemos pacientes, ¿no? O sea, yo siempre les pido, pues, sus estudios en la biometría hemática. Ahí, si me empieza a poner alteraciones en sangre, seguramente algo está pasando con el hígado, ¿no? Y bueno, también médula ósea, etcétera. Pero bueno, aquí es importante como poder empezar a ver que el hígado es básico en todas estas reacciones bioquímicas y donde va a ser básico en que las sustancias químicas de la sangre estén equilibradas, ¿sí? Entonces ya hablamos que va a generar, va a secretar esta sustancia denominada bilis, y esta es la que, recuerden, apunten, digo, no va a haber examen, pero para que sepan que ayuda a transportar los desechos desde el hígado, ¿sí? Entonces, ¿la bilis es importante? Sí, es muy importante. Ahora vamos a hablar de lo que es la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque no podemos no mencionarla, ¿sí? Porque si estamos hablando de bilis, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la vesícula biliar, donde ya es un órgano mucho más pequeñito, que es una forma de pera, y este está ubicado en la zona derecha del abdomen, ¿no? Está justo debajo del hígado, casi podríamos decir que está ahí, ¿no? Esta es la que va a contener este fluido digestivo que generó el hígado y se va a almacenar exactamente en esta vesícula, y de ahí ya, si vemos esa foto del lado izquierdo, vamos viendo cómo hay conductos, donde hay un conducto donde la bilis se va a ir al intestino delgado y ahí es donde va a tener su función, ¿sí? Entonces, dentro de la función de la vesícula, es la que les comento, es almacenar. ¿Almacenar qué? La bilis. Entonces, esto es importante porque si nosotros pensaríamos, si ya no voy a tener vesícula biliar, entonces ya no voy a tener la bilis para poder ayudar a la digestión, entonces, pues es cuando, de las grasas, es cuando nuestra mente podría pensar, pues entonces voy a tener grandes problemas. Pero vamos a ver ahorita, aunque ayuda, esta vesícula ayuda con la digestión de las grasas de los alimentos conforme va pasando a través del intestino delgado. Es básica para la digestión ya en el intestino delgado, ¿sí? Muy bien. Y vamos a hablar un poquito qué pasa con la vesícula y las emociones, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos estudios. Tenemos estudios que, por ejemplo, aquí tenemos en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se han publicado artículos en uno de estos donde dice que cuando tenemos un coraje, cuando tenemos una emoción fuerte, dice, se presenta un derrame de bilis,
cuando hay trastornos emocionales. Entonces, volvemos a lo mismo, somos un todo, somos mente, cuerpo, espíritu, no podemos separarlo porque no nada más va a generar un derrame de bilis, sino va también a generar una cantidad importante de cortisol y de adrenalina que va a oxidar, ¿sí? Entonces, una cosa es todo en equilibrio, ¿sale? Para no llegar a que ese organito que es la vesícula se llegue a dañar. Entonces, pues tenemos que tener todo en armonía, ¿no? Porque igual si se daña el apéndice, digamos, ese no sirve para nada. No, pues ¿cómo que no sirve? El apéndice es importante para la formación de leucocitos, ¿no? Y entonces dicen, ay, pero ese no te sirve para nada. No, cuando el apéndice de repente me quitaron el apéndice, es que hay todo un tema con el sistema digestivo, ¿sale? Entonces, recuerden, el sistema digestivo ahí va impactando directamente lo que es el hígado, lo que es la vesícula, lo que es el apéndice, lo que son los intestinos, lo que es el estómago. Todo va de la mano, ¿sí? Entonces, recordemos que las emociones sí van a impactar y van a repercutir en alteraciones en la función de nuestro hígado. Entonces, pues, cuando te enojas, ¿qué es lo que pasa? Pues va a haber una alta producción de bilis, ¿sí? En el hígado y va a generar una sensación de dolor o ardor también porque se va a generar ácidos, una secreción de ácidos en el estómago, ¿sí? Y va a haber ardor. Entonces, a veces ya es como que llegan los pacientes y dicen, no, es que yo tengo reflujo y tengo gastritis y es como algo normal en mi vida, ¿no? O sea, no puede ser algo normal en tu vida. Necesitamos reparar, todo se puede reparar, pero normalmente viene a través de un estilo de vida. Si le damos lo que requiere, ¿no? Cada célula de nuestro cuerpo, cada célula diferenciada, como en este caso el hepatocito, para que a la hora de que esté filtrando, de que esté haciendo sus funciones, no se sature, pero vamos a ir viendo. Ok. Y entonces esto es lo que les comentaba, pues ¿qué pasa si te quitan la vesícula, ¿no? Entonces, pues definitivamente la vesícula tiene un papel de almacenaje, como les había comentado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que cuando quitamos esa vesícula, ¿no? Pues va a haber una conexión ya directa del hígado con un conducto al intestino delgado para poder llevar la bilis. Se puede hacer una vida normal. No pasa nada. Lo ideal es no quitar el apéndice, no quitar la vesícula, ¿verdad? Pero bueno, para que los que ya no tienen vesícula digan, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O los que tienen cálculos en la vesícula, pues no se generó nada más porque sí, ¿no? Ahí, ¿qué pasó que se generó todo eso? El lodo biliar, todo esto que se genera por el tipo de alimentación, emociones, lo que tomo, lo que hago, etcétera. Entonces, cuando les comento que, ok, ya me quitaron la vesícula, muy bien. Ahora, ¿qué órgano va a reemplazar a la vesícula? Que es el de almacenaje. Bueno, pues ya no va a haber almacenaje en la vesícula y entonces el hígado la va a producir y va a pasar por un conducto, ¿sí? Que se llama colédoco, y este es el que va a llevar la bilis al intestino delgado para cumplir su función. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entrando un poquito más de fondo de lo que es la bilis, que ya hablamos, que conectando hígado, ¿no? Que ya sabemos que es el que regula parte de los niveles químicos de la sangre, ahorita lo vamos a explicar cómo, y que va a excretar la bilis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta bilis? Va a ayudar a descomponer las grasas y las prepara para su posterior digestión y absorción, ¿sí? Entonces, si ven ahí, se ve la bilis, como las capsulitas, ¿sí? Donde ahí ya se va llevando la grasita para poderla llevar al intestino.
Entonces, así como aquí vemos que va a descomponerla en pequeños globulitos que va a pasar por ese conducto y lo va a llevar al hígado y convierte, aquí muy importante, la bilis va a convertir el betacaroteno, que es como cuando comemos las zanahorias, ¿sí? Digamos, es la forma de vitamina A, digamos, es el betacaroteno, la va a convertir en vitamina A. ¿Sale? O sea, hay una conversión ahí, la bilis se encarga de eso. Va a facilitar la asimilación del calcio. Entonces, es importante, básica. El calcio entra en N cantidad de reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, no nada más es formar los huesos, ¿sí? Y esta bilis va a intervenir directamente en la absorción de las vitaminas solubles en grasa, ¿no? Que tenemos la A, la D, la E y la K. Sí, o sea, básico. Y va a promover algo que se llama peristalsis intestinal, que es cómo se va moviendo el intestino para ir, primero el bolo alimenticio lo va pasando, ya después cuando está en la parte de heces, pues ya va pasando la formación de las heces hasta ser expulsadas. Un buen peristaltismo en el intestino y desde todo el sistema digestivo nos va a dar una salud intestinal. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen estreñimiento constante, nos está hablando de que tienen una deficiencia en su peristaltismo intestinal. ¿Y quién lo promueve? La bilis. ¿Sale? Entonces todo empieza desde el hígado que la forma y cómo pasa a este intestino delgado para ayudar a que todo se lleve a cabo. Entonces aquí vamos ya viendo, entrando un poquito más profundo, que el hígado, cuando ya los nutrientes, o sea, tenemos, si ven en la imagen, a mí me encantó esta imagen porque del lado izquierdo vemos el intestino. El intestino va a tener todo lo que es las células de las mucosas intestinales, donde ahí se van ya a ir filtrando los nutrientes, ¿sí? Ahí ya es como el primer paso, porque ya lo demás pues se va a salir, se va a excretar, pero aquí ya es como una recolección si tenemos un intestino sano, ¿no? Entonces, a través de estas células de la mucosa intestinal van a ir filtrando, se deberían de estar filtrando los nutrientes, ¿sí? Y entonces ahí, si vemos en todo lo que es de color rosa, ahí ya va llevando, ¿sí? Estos nutrientes los va llevando al hígado. Entonces, del intestino tenemos lo que se le llama la vena porta. Muchas veces hemos escuchado, así que la vena porta, algo así, ¿no? Bueno, la vena porta va del intestino, recoge los nutrientes que ya se filtraron y los lleva directamente ¿a dónde? Al hígado, ¿sí? Donde ahí se interconecta y empieza a hacer todo el intercambio para lo que llegan ahí, ¿sale? Y luego ya tenemos la vena hepática, ¿no? Donde ya viene la sangre cargada de nutrientes, en donde ya está todo el intercambio entre lo que son pues las venas y las arterias, ¿no? Recordemos que las venas no oxigenan, nada más transportan, ¿vale? Ok. Bueno, pues este hígado va a extraer del torrente sanguíneo nutrientes, ¿no? Como, ya vimos cómo lo extrae, como el hierro, la vitamina A, B12 y D, y las va a almacenar porque las va a utilizar ¿cuándo? Pues cuando necesitemos hacer ejercicio, cuando me esté, lo que es más, tan solo dormir, ¿no? Mi metabolismo basal necesita estar funcionando y mi cuerpo va a ir tomando lo que va requiriendo dependiendo la actividad que esté teniendo, ¿no? Que puede ser cualquier actividad cotidiana o cuando ya estás haciendo ejercicio a otro nivel, bueno, pues ahí van a ser utilizados para poder cumplir con las funciones. Vamos a hablar mucho del complejo B, porque es súper interesante poder entender, ¿no? Bueno, que yo les pueda transmitir que no podemos vivir sin el complejo B. Todo el complejo B, todas las vitaminas B son básicas para las diferentes reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo.
Y bueno, aquí tenemos que dentro de las funciones importantes, ¿no? Que hablamos que son el metabolismo de las grasas, ¿no? Entonces, así como que, ok, sí. ¿Y cómo es que funciona este metabolismo de las grasas? Bueno, pues va a sintetizar los ácidos grasos a partir de los aminoácidos y los azúcares, ¿no? Nosotros tomamos o sea, si tomamos una proteína, se va a deshacer precisamente en aminoácidos, que son pequeñas partículas para poder formar nuevas proteínas para dependiendo el tejido o función que tenga que requerir de formación en nuestro cuerpo. Sí, entonces las proteínas son básicas, básicas. ¿Y dónde van a elaborarse todas estas de manera importante? En el hígado, ¿sí? Entonces, dentro de estas funciones, pues va a tener esta producción de lipoproteínas, colesterol y fosfolípidos. Cuando llega todo este aminoácidos y azúcares, los va a empezar aquí a poder formar, ¿sí? Donde, por ejemplo, nosotros en las membranas celulares tan solo necesitamos, pues, fosfolípidos. O sea, es una membrana celular que está hecha a base de grasas, ¿sí? Y va a intervenir en la oxidación de las grasas para producir energía. Entonces, ya que la va a utilizar, la va a oxidar para producir la energía. Entonces, digamos, dentro de los puntitos así muy simples, digamos, tomamos los azúcares o pueden ser también proteínas, ¿no? Que es diferente cómo se va a sintetizar a través de proteínas, pero también nos va a dar energía, es más elaborado, pero digamos, entra el azúcar, es transformada en grasa por el hígado, ¿sí? Ahí se almacena y es usada cuando es necesario, en forma de glucógeno, como lo habíamos dicho, y cuando el azúcar y grasa se consume en grandes cantidades, es donde el hígado produce y almacena en exceso grasa y convertimos a un hígadito en hígado graso, que vamos a ver más adelante cómo se empieza a formar una fibrosis y nos puede llegar hasta una cirrosis. Y dirías, ay, bueno, pues si yo no tomo alcohol y yo no no, pero aguas, en exceso todo, volvemos a lo mismo, nos va a generar todo un tema. Y cuando vemos aquí, estamos teniendo un hígado graso, pero pues también nuestras arterias se están llenando de ese exceso de grasas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se empiezan a tener pues taponeaduras, se empieza a hacer mucho más pequeñito el vaso y la sangre empieza a costarle más trabajo poder pasar y ya empieza a haber todo un tema a nivel circulatorio. Y bueno, pues imagínense su hígado así, nadie se le antojaría un hígado así, ¿no? Pero no sabe, cuando hablamos de sobrepeso, ya al haber un sobrepeso, aunque no sea excesivo, estamos hablando de que ya hay acumulación de grasa y puede haber hígado graso. Bueno, otro detalle. Si nosotros, por ejemplo, el cromo es básico para la membrana celular. Si nuestra membrana celular, donde se dan ahí gran cantidad de todo lo que es la salida y entrada de sustancias de las reacciones bioquímicas, entonces a partir de este cromo y el glutatión es un antioxidante súper poderoso que lo produce la misma célula, pero tienes que tener toda la nutrición extracelular para poder activar la antioxidación endógena, ¿no? Porque es un antioxidante endógeno, el glutatión. Entonces, el cromo lo tomamos es exógeno, lo tomamos por fuera y nuestra membrana celular, cuando no tiene suficiente cromo, ¿no? Vamos a tener un tema ahí porque va a fallar nuestra membrana celular, ¿sí? Y entonces va a haber algo que se llama resistencia a la insulina, ¿no? Que aquí le llamamos factor de tolerancia a la glucosa,
¿no? Entonces, junto con la insulina, porque la insulina es la que lleva la glucosa para poderla, pues, introducir a la célula, pero si tenemos este tema de un problema en la membrana celular y donde hay un factor de tolerancia a la glucosa, donde no está adecuado, pues ahí nos va a empezar a tener la problemática de que no puede entrar la glucosa, entonces la insulina la toma y va y la guarda en la pancita y en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces aquí, entonces esta sustancia que nos va a generar que pueda haber todo ese intercambio que se llama factor de tolerancia a la glucosa, ¿dónde se produce? En el hígado, ¿sale? ¿Sí? Entonces, pero necesitamos cromo y necesitamos glutatión. Y la insulina, ¿sí? Que la secreta el páncreas, si tenemos niveles buenos de insulina, va a poder tomar a la glucosa y la va a poder introducir a la célula, es la llave, ¿no? Que va a dejar que entre la glucosa a la célula para tener toda su actividad, ¿sí? Ahora, dentro del hígado tenemos esta parte, porque es muy importante, toda la parte de la energía que se da a partir de los azúcares. Entonces, los azúcares que en el momento no se requieren para producir energía, que es lo que venimos comentando, de manera inmediata, entonces ya dijimos que se va a convertir, se va a guardar como glucógeno, ¿sí? Que es una de sus funciones, que es almacén. Recuerden, el hígado, ¿no? Entonces se va a almacenar en el hígado, pero también en los músculos, ¿sí? Para cuando el músculo va a tener que moverse y hacer todo, pues, sus funciones, ¿sí? Entonces, pues va a tener esa síntesis en el momento que se utiliza y se vuelve nuevamente glucosa, ¿no? Se convierte en azúcar cuando se va a necesitar en ese momento en energía. ¿Sale? Muy bien. Y bueno, aquí tenemos este tema que lo vemos todos los días con la obesidad que tenemos cada vez impactando ya desde niños. Cuando hablo de la resistencia a la insulina, les comento que esto ya lo tenemos en niños pequeños, ¿no? Y todo empieza desde dentro de la mami, la alimentación que ella tuvo, pues todo lo que tiene que ver con hábitos de salud. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos exceso de alimentos, ¿sí? Se va a convertir en grasa en el hígado y esa grasa pues, se va a empezar a ser transportada después al tejido graso de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Donde tenemos más tejido adiposo y ahí es donde se va a almacenar. Por eso, si vemos la parte superior del cuerpo, muchas veces en el abdomen, en las mujeres en las pompis, en la famosa chaparrera, en la pancita, en la pierna en general, por eso es que luego pues la celulitis, ¿no? Entonces, bueno, así es como se va formando todo esto y todo a partir de este órgano maravilloso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de la parte del filtro que es nuestro hígado y la función de desintoxicación, ¿sí? Entonces, aparte de que es básico en la digestión, ya vimos, va a ser, y en la producción de energía, que ya lo vimos, ahorita vamos a ver cómo el hígado desintoxica el organismo, ¿sí? Entonces, va a intervenir directamente en la digestión de las proteínas y la fermentación bacteriana de los alimentos en el intestino que producen amoníaco. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué va a hacer con eso el hígado? Se está produciendo amoníaco por la fermentación de las bacterias, ¿sí? Entonces, eso está bien interesante. ¿Por qué? Porque no se puede quedar el amoníaco tal cual. Entonces, el hígado va a desintoxicar al cuerpo de los efectos tóxicos del amoníaco. ¿Qué tal? Y estamos hablando de la pura digestión, ¿eh? Nada más estamos hablando ahí de la pura digestión, ¿sí? Entonces el hígado va a combinar sustancias tóxicas, ¿no? Y ahí podemos encontrar, entre ellas, productos metabólicos de desecho, residuos de insecticidas, ¿no? Empieza como a pepenar, drogas, alcohol y otros químicos que empezamos a tener,
pues si vamos al súper, ¿no? Como dicen, y pues, todo lo que está empaquetado normalmente tiene químicos, entonces esos químicos se los estamos dando a nuestro hígado. Por eso es que ahora, pues ya prácticamente todos los súpers, ¿no? Hay una zona ya de alimentos orgánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se vio toda esta producción de tanto químico que le damos a nuestro hígado. Cuando lo saturamos, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, estas sustancias se van a expulsar después por los riñones, ¿sale? Pero imagínense, estamos hablando de hígado, pero también estamos hablando de sistema digestivo, pero también estamos hablando de riñones. Entonces, todos tienen que estar en óptimas condiciones para cumplir su función, porque si ya el hígado va sacando las toxinas, pero tengo un problema en riñón, no los puedo excretar, ¿sale? Muy bien. Luego tenemos la parte donde también va a regular la función tiroidea, que ahorita tenemos, o sea, uno tras otro pacientitos que llegan con este problema de hipotiroidismo, ¿sale? ¿Y dónde empieza otra vez? En el hígado, ¿sí? Porque el hígado va a regular la función tiroidea, va a convertir lo que es una sustancia, que es la tiroxina, que le llamamos la T4, que es una hormona tiroidea, en su forma más activa, ¿sí? Entonces, que es la T3. Pero si no se llevan todas esta cascada, lógicamente no vamos a tener la adecuada activación de la T3 y entonces nos va a llevar a, no va a haber una conversión adecuada y se va a presentar directamente el hipotiroidismo. Entonces, si vemos en todo lo que va impactando, ¿sí? Entonces, por supuesto, es una fábrica, ¿no? Entonces, con los elementos que se le da, pues va a descomponer hormonas, como cuáles, la adrenalina, ¿sí? La aldosterona, los estrógenos, la insulina, cuando ya han cumplido su labor, ¿sí? Entonces, las va a descomponer esas hormonas. O sea, otra vez va a filtrar, las va a descomponer y va a sacar, ¿sí? Entonces, imagínense de todo lo que hemos estado hablando que hay que sacar. Cuando el hígado se satura, pues ya no puede hacer su función adecuada, ya no puede hacer ese filtrado adecuado y se empieza a quedar en el hígado, empieza a inflamarse, empieza a haber una problemática importante, se empieza a volver hígado graso, se empieza a volver fibroso y puede desencadenar en una hepatitis o en una cirrosis, porque la hepatitis puede ser también medicamentosa o puede ser a partir de una fibrosis, si le seguimos dando y dando, y vamos a hablar ahorita también de los diferentes tipos de hepatitis que son también virales, ¿sí? Entonces, dentro de la cirrosis del hígado, tenemos personas con cirrosis hepática donde tienen el desequilibrio importante de los ácidos esenciales, grasas esenciales. O sea, nosotros necesitamos proteger a nuestras células porque recuerden que la membrana es grasita. Entonces, pero ahí lo ideal, sí, en estos casos es muy importante darle al paciente ácidos grasos omegas 3. ¿Por qué? Porque los omegas 3 son ácidos grasos antiinflamatorios, ¿no? Son inmunomoduladores. Entonces ahí tenemos esa parte donde nos va a ayudar a nuestro hígado desde nuestro hepatocito, ¿sí? A que tenga mejor sus funciones. ¿Qué ha pasado con esta dieta occidental? Que ya sabemos, ¿no? Que tenemos demasiados trastornos digestivos, alergias, bajos niveles de energía, ¿no? Donde ya, como les digo, que le estamos metiendo tantos químicos que de repente, o tanta grasa que ya no está pudiendo desintoxicarse de las sustancias nocivas y se van acumulando. Y eso a mediano y largo plazo impacta absolutamente en todo nuestro cuerpo y nos va a llevar también a una mutación a nivel celular.
Ok, dentro de las razones principales por las cuales el hígado no funciona bien, así lo tenemos muy claro, es por toda la acumulación de venenos. Venenos, estamos hablando los insecticidas, los preservativos que tiene la comida, las toxinas que se van acumulando una tras otra, si le estoy metiendo, y van generando ese daño. Ya que una toxina particular no se acumule en el hígado, ¿sí? La función hepática puede sufrir si esta toxina afecta a otro órgano, ¿no? Porque, ok, es el hígado, pero si se escapó, pues fue y produjo una problemática en otro órgano, especialmente cuál, pues tenemos también el páncreas y los riñones, esos van de la mano, ¿sí? Entonces, todo repercute, absolutamente todo repercute, ¿sí? Entonces, queremos cuidar nuestro páncreas, pero queremos cuidar nuestros riñones, pero queremos cuidar nuestro hígado y todo va interconectado. Ya vimos cómo la cascada bioquímica impacta una en otra y otra y otra, ¿sí? Pues vamos a ver unos puntos por los que pues el hígado no funciona bien, que es lo que les comento, que ya lo sabemos, nada más que es como poderlo bajar a nivel consciente, ¿sí? Donde si tenemos una dieta baja de proteína y alta en carbohidratos y grasas, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que tomamos? Pues muchas grasas hidrogenadas, ¿no? Donde tomamos las margarinas, ¿no? Que ahora cada vez tenemos más alimentos hidrogenados y mucho alimento frito, pues entonces vamos a llegar a que van a perjudicar a nuestro hígado todos esos alimentos. Y si no le damos y no suministramos los elementos, ¿no? Que van a constituir las proteínas, ¿no? Que son aminoácidos, que son necesarios para reparar el hígado, porque ya dijimos que se repara, pues entonces, pues no hay forma, o sea, tenemos que darle la materia para que pueda ir reparando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no conviene, pues, consumir? Lo que ya sabemos, ¿no? Los famosos alimentos procesados, como el que le llamamos el junk food, ¿no? Que son productos a base de harina blanca refinada, productos a base de azúcar blanca, alimentos que imitan la apariencia, ¿no? Entonces, que vamos, ¿no? Y vemos, ¿no? Pues, y está adicionado con vitaminas, o que parece, ¿no? Por ejemplo, podemos tener alimentos, ¿no? Que dices, ok, algunos tipos de verduras pueden ser, ¿no? Donde no tienen los suficientes nutrientes, ¿no? Y que se ven muy bonitos, pero no tienen los suficientes nutrientes, que se le pusieron otro tipo pues de elementos que no nos van a ayudar, pero que no tienen vitaminas, que no tienen minerales y no tienen enzimas naturales. ¿Sale? Entonces, otra de las causas, bueno, que esta es básica, es comer en exceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el hígado está sobrecargado? Pues deja de desintoxicar adecuadamente, entonces ya no, tal vez un poquito y a veces ya pues ya no le da más, ¿no? Todas esas sustancias nocivas y entonces nosotros vamos a llegar a tener una fatiga hepática, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a llegar a tener por comer y comer y comer que se vuelve una adicción. Y normalmente cuando comemos y comemos, pues tiene que ver mucho con alimentos procesados, ¿sí? Tenemos aquí pues los famosos medicamentos, ¿no? Entonces tenemos pacientes que llegan, que tienen un medicamento, pero toman otro medicamento para quitarle los efectos secundarios del otro medicamento y también da efectos secundarios, entonces le damos otro medicamento para y de repente cuando vemos, pues es una caja de muchísimos medicamentos y ¿quién hace todo? ¿Quién está elaborando todo eso? Pues nuestro pobre hígado, ¿no? Entonces, es maravilloso porque pues él neutraliza los efectos de los medicamentos del organismo, pero hasta un límite, ¿no? Hasta un límite. Lo ideal es que sean drogas, pero tipo natural, o sea, toxinas naturales, pero aquí ya estamos hablando
de no son sustancias naturales que el cuerpo en su momento son extrañas y que le cuesta mucho más trabajo poderlas eliminar y en un momento dado pues ya no puede, ¿no? Ya no puede, ¿sí? Dentro de lo que tenemos podríamos hablar todo un tema de lo que es el alcoholismo, ¿sí? Pero el alcohol es particularmente tóxico para este órgano. Terrible, ¿no? Entonces, cada vez que le entra al hígado una cantidad excesiva de alcohol, ¿no? Que bueno, vimos muy común en los chavos, ay, pues es que se fue de fiesta, ¿no? Empezamos, no, pues se fue de fiesta. Y al otro día, pues no, es que como se fue de fiesta, está pues en la cruda, ¿no? Y así empieza, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que va a llegar un momento donde va a generar un hígado graso y con todas sus consecuencias. Bueno, tenemos otras sustancias, ¿sí? Que van a ayudar a este mal funcionamiento. Imagínense, anticonceptivos orales. Y bueno, esto es algo que nada más lo comento, lo pongo en la mesa porque pues sería cosa de ver toda la reacción bioquímica que genera, pero es todo un tema para ese pobre hígado, ¿sí? Y la cafeína. ¿Cuántas personas son bebedores de café que todo el día están tomando café? Es una tacita de café, pero lejos de los alimentos por el placer de disfrutar una taza de café, pero no todo el día tomando café, ¿no? Ahora viene cómo se va a conectar la vesícula biliar con el hígado y con el duodeno, que es el del que le hablamos. Y entonces ya es lo que les enseñé, que es la parte donde que tenemos el conducto, ¿sí? Tenemos un tubo que va a transportar la bilis desde el hígado, luego llega a la vesícula, a través del páncreas hasta el duodeno, que es lo que les digo, que cuando se quita la vesícula, pues ya nada más queda directamente toda la parte de tubito que le diríamos, ¿no? Histológicamente, lo que les había comentado, que tenemos a los hepatocitos que tienen su acción y que van a formar un sistema arterial y venoso y van a constituir el ácido hepático. Ahorita vamos a ver que representa la unidad estructural y funcional del hígado, ¿sí? Ya hemos estado hablando, ya seguramente tienen 5, 6, 7 veces apuntado que el hígado fabrica la bilis, no la vesícula, ¿sí? Y que esta se va a almacenar ¿en dónde? En la vesícula, ¿sí? Hasta que sea necesaria. Entonces, el páncreas fabrica enzimas. O sea, el páncreas es básico, ahí es la producción de la insulina. Y también va a producir las famosas enzimas, muchísimas enzimas que van a intervenir en la digestión, va a ayudar a digerir las proteínas, grasas e hidratos de carbono. Entonces el páncreas lo tenemos que cuidar también, no le podemos estar metiendo cantidades altas de azúcares, ¿no? Y de alimentos procesados de alto índice glicémico, porque si no, igual esas células alfa y beta que tiene el páncreas nos las podemos ir acabando, porque el páncreas va a producir una cantidad de insulina en la vida. Y si les estamos dando constantemente, pues, shots de glucosa, pues salen shots de insulina y me la puedo acabar antes, ¿no? Muy bien. Entonces, el hígado, como vimos, está organizado en lóbulos, ¿no? Alrededor de las ramas terminales de la vena hepática, que es las que estuvimos viendo. Y entre estos lobulillos se encuentran las tríadas portales, que es lo que les comenté, que es donde se viene del intestino y que viene y que ya pasa al hígado los nutrientes y donde se viene toda esta elaboración. ¿Sí? Entonces, cada tríada, porque si vimos que era como una redecita, consta de ramas de un conducto biliar y una vena porta y una arteria hepática. Y lo que les decía del ácido hepático, representa la mínima unidad fundamental, ¿no? Relacionada con la irrigación sanguínea hepática, ¿sí? Cuando tenemos este hígado graso, puede estar o no inflamado,
¿sí? Porque a veces dices, ay, no, pero pues no está inflamado mi hígado, ¿no? Cuando este hígado es graso, se llama esteatohepatitis. Entonces, dices, es un hígado graso que está teniendo todo un tema. Y como les comentaba aquí, va a empezar a impactar y a formar cicatrices. Y a eso se le llama fibrosis, ¿sale? Entonces, hígado graso que me va a llevar a una fibrosis. Y la fibrosis a menudo progresa ¿a qué? A cirrosis, que es lo que les estaba comentando, y la cirrosis, pues en un momento dado, termina en cáncer, ¿verdad? Que es lo que hemos visto. Entonces, esta cicatrización va a llevar a una disfunción en el hígado, ¿sale? Entonces, ¿qué causa el hígado inflamado? Bueno, pues ya hemos visto, a ver, si yo les pregunto, pues ya me lo van a ir diciendo, ¿verdad? Que es pues todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que no comemos, todo lo que no bebemos, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a una enfermedad, ¿sí? A nivel del hígado, digo, los nombres, que es lo de menos, pero bueno, nos va a llevar a una enfermedad y va a hacer que el hígado crezca, va a crecer más de lo normal. Y es un signo de un problema de base, ¿sí? Que tiene que ver con una enfermedad hepática, ¿sí? Entonces ahí se van comunicando, o sea, una enfermedad hepática nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva o cáncer, ¿sale? Entonces, pues para que tengamos en cuenta que dependiendo la cronicidad de la problemática del hígado, es el grado de problemas a diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo vemos al paciente? Pues de forma integral. O sea, yo no puedo ver un hígado sin un páncreas, sin un riñón. O sea, todo va de la mano, sin una mente, ¿no? Y es como tenemos que ver, no, pues entonces en mis análisis me salió esto, no, pues entonces es porque hígado seguramente está ahí teniendo un problema. Hay que desintoxicar el hígado, que ahorita vamos a hablar de cómo, ¿sí? Entonces, claro que depende el diagnóstico, si ya nos vamos a que está habiendo un problema importante a nivel hepático, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de modificar el estilo de vida. Modificar el estilo de vida, que normalmente es lo que me va a llevar a la enfermedad. Entonces, ¿qué le decimos a nuestro paciente? O sea, yo no te voy a curar, yo te voy a guiar, pero el que decide curarse eres tú, ¿sí? Entonces, pues tiene que dejar de tomar altas cantidades de grasas, de comidas con alto índice glicémico, ¿sí? Alcohol, pues hay que bajar, o sea, en estos casos, pues ya hay que quitarlo al 100%, medicamentos, dependiendo qué es lo que tenga, pero lo máximo que se pueda generar de quitar, pues hay personas que le duele tantito la cabeza y pues ya se toma un medicamento, ¿no? O sea, como que hay que empezar a ver qué sí le doy a mi cuerpo, y yo no digo que no, la medicina es una maravilla, pero realmente en qué momento ya hay que cuidar, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, vamos a hacer todo un programa médico que pues vamos a tener que ir siguiendo al paciente. Yo normalmente te voy a hablar de lo que manejamos nosotros con la medicina biológica, pero es regenerar el hígado y es desintoxicarlo de manera importante, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno para desinflamar el hígado? Pues hay que tomar pues el papaya, que en tu dieta exista la papaya, el aguacate, las uvas, y aquí importante, el jugo de betabel. ¿Qué les parece? ¿Sale? Y es bien chistoso porque yo a muchos pacientes que les comento dicen, ay, no me gusta el betabel, ay, no me gusta el betabel. Pues yo nada más les voy a decir que si les dan así un vasito así de jugo de betabel a su hígado, porque estamos hablando de su hígado, le van a ayudar a desintoxicarlo. ¿No harían eso por su hígado? Yo nada más lo digo, ¿no? Café 1 taza al día, ¿sí? No, porque ya si es en exceso, pues ya nos va a generar un problema. El aceite de oliva crudo, no cocido, y una toronja diaria, ¿eh? Una toronja diaria. Dentro de los alimentos hepatoprotectores tenemos, y que nos va a ayudar a depurar, son la alcachofa. La alcachofa es súper importante en la depuración del hígado.
¿sí? Entonces, cuando haya temporada de alcachofa, no se lo pierdan, ¿sí? Zanahorias, el limón, aquí ahorita vamos a hablar de todo un tema del puro limón, pues tomate, manzana, ciruelas, alfalfa, o sea, todo esto, ¿sí? La remolacha otra vez, ¿no? Espárragos, berro, o sea, eso tiene que estar todos los días en su mesa, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en una mesa, vamos a comer, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿no? Que llegas a una comida y dices, ay, pues va a haber taquiza, ¿no? Pero está ahí una ensalada y la ensalada se queda, ¿no? Y que todo el mundo se va, pues a la parte del guisadito, de lo rico, ¿no? O vamos a un desayuno y ahí, pues está como ahí abierto, ¿no? Vamos a ver si tú puedes escoger qué quieres desayunar. Hay chilaquiles, ¿no? Hay pancita, ¿no? Y entonces, pues, ¿a dónde se van las personas? ¿A dónde nos vamos? Pues como que nuestro paladar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo generar en nuestra mente? Porque a la hora de ir desintoxicando nuestro organismo, nuestro páncreas, nuestro hígado, todo les platico que también va a impactar en las papilas gustativas y entonces van a tener una sensación a los sabores muy diferentes, a los olores muy diferentes. A ese grado empezamos a taponear todos nuestros sentidos, ¿sí? Con la toxicidad. Y ahorita vamos a hablar de un tema, ¿no? Que hay muchos pacientes que llegan con mal aliento y dicen, entonces, si ya el odontólogo checa, no hay placa bacteriana, si se lava bien su boquita, etcétera, ya no hay como demasiadas bacterias, o sea, se le dan probióticos orales, o sea, todo para que esté la microbiota de su boca en orden. Entonces, vamos a ver, bueno, ¿qué puede estarlo generando? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, cuando es un problema de hígado, que el olor es similar al del amoníaco, orina o pescado, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de enfermedades hepáticas. Y bueno, esto es real, ¿eh? Somos seres humanos, ¿sí? Entonces, claro que puede estar el mal aliento, el mal aliento un poco, bueno, relacionado con algún tipo de trastorno en el hígado, ¿sí? O insuficiencia hepática o cirrosis. Estamos hablando a determinados niveles. Claro, si es nada más de repente, pero aquí, por favor, dígale a las personas que están en su familia, porque muchas veces no lo captamos nosotros. Entonces, por favor, hay veces por pena las personas no te van a decir que tienes un mal aliento, porque es como ofensivo, ¿no? Podríamos pensarlo. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que le digan a las personas que son de mucha confianza, a tu pareja, a a tus hijos, ¿no? A tu mamá, o sea, oye, si tengo mal aliento, me dices, por favor, ¿sale? Entonces, ¿cómo saber si el mal aliento proviene del estómago? Entonces, una cosa ya dijimos que es del hígado. Otra cosa, vamos a ver si es del estómago. Y ahí es muy común cuando hay reflujo, ¿sí? Entonces, hay ese reflujo, entonces este ácido se regresa del estómago hacia el esófago y va a generar una sensación de ardor, pero también va a generar un mal aliento, ¿sale? Y aquí, bueno, una pregunta, ¿cuál es el órgano que produce mal aliento? Pues ya hablamos de que pueden ser diferentes órganos, ¿sí? Pero dentro de los que están muy impactando son el estómago, el hígado y también los riñones, porque recuerden que los riñones van a ser los que excretan las toxinas, ¿sí? Entonces, si vemos que el hígado y los riñones, que son los van a transportar a través del corriente sanguíneo hasta los pulmones, y ahí ¿qué pasa? Se va a volatilizar y van a provocar la halitosis desde los pulmones, pero ¿dónde se originó? Hígado y riñones, ¿vale? Pero viene el mal aliento a través de los pulmones y donde se volatiliza, ¿vale? Ahora, cuando tu aliento huele a heces, ¿no? O sea, ¿por qué podría ser?
Y sí, claro que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, aquí puede ser cuando hay personas que tienen un vómito prolongado, ¿sí? Y muy común cuando hay una obstrucción intestinal, ¿sí? Entonces hay una obstrucción intestinal y entonces puede temporalmente, hay veces que hay personas que les ponen una sonda a través de la nariz o la boca hasta el estómago para drenar los contenidos gástricos. Cuando hay una sonda nasogástrica también puede ser, o sea, porque pues, estamos comunicando todo, ¿no? Hacia afuera. ¿Qué señales va a mandar tu hígado cuando estás sufriendo digestiones difíciles, ¿no? Entonces, pues sí es esa sensación de inflamación que por supuesto tiene que ver con el intestino, con que haya una disbiosis de bacterias, ¿no? Entonces y ahí empieza a ser pues, una sensación de pesadez. ¿Pero por qué? Pues porque comiste tal vez alimentos demasiado pesados, muchas grasas, ¿no? Y también hay, ahorita vamos a ver el estreñimiento, pero cuando se habla de que el estómago está sucio, ¿no? Y entonces es más bien que no hay hay una disbiosis intestinal y también hay ácidos, hay gases, pues que están pues muy putrefactos, hay una digestión lenta y molestia intestinal, ¿sí? Esto pasa mucho después de una comida grasa y es posible que hasta sientas las náuseas, ¿vale? Luego, habíamos hablado del cansancio porque ¿se acuerdan que el hígado está filtrando? Si llega un momento donde ya no puede filtrar, se empieza a quedar con más sustancias y por supuesto tóxicas y eso va a impactar. ¿Por qué? Porque ya los nutrientes igual ya no están pasando, no se están absorbiendo y entonces aquí es una sobrecarga de exceso de toxinas y va a venir la sensación de cansancio, ¿sí? El estreñimiento. Sí, vamos a tener este tema que es una de las señales que va a acompañar a un hígado con problemas. Entonces, es impresionante porque tengo pacientes que me dicen, toda la vida he sido estreñido. ¿Qué tal? ¿Qué te está diciendo? Imagínense, ¿sí? ¿Cómo está ese higadito? ¿Sale? ¿Cómo está ese estómago? ¿Cómo está ese intestino? Recuerden que todo va de la mano, ¿sí? Y con el estreñimiento también puede haber mal aliento y le llamamos una lengua blanca, saborraica, que está ahí, pues con más cantidad de bacterias, ¿sí? Y lógicamente, si estamos hablando que el órgano que va a procesar que va a digerir, que va a procesar las grasas, es el hígado y lo tenemos intoxicado, pues no va a poder digerir correctamente y va a empezar a haber un aumento de peso, ¿no? Entonces se puede empezar a formar, ¿se acuerdan? Que se va a diferentes partes del cuerpo y se va quedando ahí la grasita, ¿no? Entonces también entonces, ¿qué es lo que yo hago con el paciente? Pues prácticamente para todo trato hígado, ¿sí? Activo el hígado, desintoxico el hígado, ¿sí? Ahí prácticamente empieza todo. Y luego tenemos lo que es la sudoración y mal olor corporal, ¿no? Entonces vamos a decir, ay, pero es que esta persona como que huele feo, ¿no? Todos son bacterias, ¿verdad? Cuando sudamos, pues claro que olemos, pero nosotros mismos con nuestro propio olor, hay veces que vamos a decir, ay, ¿hoy por qué huelo así? Y muchas veces va relacionado con lo que hemos comido o qué pasó, si no he ido al baño, si no he tomado suficiente agua, etcétera, ¿sí? Y otro tema, ¿no? Que llegan los pacientes con acné y entonces, pero ya les ponen muchísimos tratamientos en piel, no pueden acabar de salir adelante y luego el acné se vuelven como quistes, ¿no? Entonces ahí vamos a tener también que ayudar al hígadito a procesar todo este tema de las grasas porque todo impacta en todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces,
En este tipo de acné quístico mucho pasa que se quedan cicatrices en la piel, ¿sí? Porque son como grandes, son como pues hacia adentro, como con raíz podríamos pensar, ¿no? Y pues posiblemente va relacionado también con hígado. Entonces, cuando yo manejo acné, claro, se le hace un diagnóstico al paciente, pero me voy directamente a desde su alimentación, desde todos estos temas como estreñimiento, cómo está su intestino, todo esto, y por supuesto la parte hormonal. Yo manejo mucho antes de empezar a tratar a un paciente, mandarle una biometría hemática y una química sanguínea, y eso a mí me va a dar mucho también, y también lo que es un perfil hormonal, ¿sí? Dentro de, ya hablamos lo que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Donde este nos va a llevar, puede ser que se empiece a debilitar el esfínter, ¿no? Y entonces va a impedir el paso de los jugos gástricos. Dentro del cambio del estado de ánimo, aquí es súper importante, ¿no? Porque a veces pensamos, es que es otra vez todo. ¿Dónde se forma la serotonina, la hormona de la felicidad? En el intestino. Pero el hígado es una parte del sistema digestivo, ¿sale? Entonces, por supuesto, tenemos que tener ahí tal vez una sobrecarga también de químicos, de toxinas, ¿sí? Y entonces eso va a impactar en la parte del estado de ánimo, porque como vimos también tiene que ver con toda la parte hormonal, entonces ahí puede haber un tema de hormonas, puede haber un tema de intestino, puede haber un tema de bacterias, puede haber un tema de que no se están formando los neurotransmisores por falta de absorción de los nutrientes que no llegan al cerebro para poder formar todos estos neurotransmisores del amor, diríamos, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría como dar otra vez así como una introducción a poder tener alimentos que te van a ayudar a tu hígado a desintoxicar. Por ejemplo, el aguacate y el aceite de oliva virgen, que ya lo habíamos visto, pues nos va a ayudar por la vitamina E, la zanahoria y los tomates porque va a generar la provitamina A, ¿no? Que son los betacarotenos. La carne roja, pescado, cereales integrales, frutos secos, van a aportarnos el zinc. El zinc es, bueno, es que todo, ¿verdad? Pero el zinc para el sistema inmunológico y el zinc va a generar, va a ser un activador de 300 enzimas o más, ¿no? Entonces es un cofactor de las enzimas, ¿no? Entonces es básico para que las enzimas funcionen, darle los cofactores que son las vitaminas. Luego tenemos pues las nueces, el marisco que va a contener el selenio, que este selenio es básico para poder activar la cadena antioxidante endógena que nos va a dar, es un protector a nivel celular antioxidante impresionante, ¿no? Manzanas, avenas, ciruelas, pues necesitamos fibra para ayudar a sacar todas estas toxinas, ¿sí? Dentro de estos síntomas también del hígado intoxicado, vamos a tener algo muy interesante, se le llama hepatitis tóxica, que sería color amarillo de la piel y en la parte blanca de los ojos, que le llamamos ictericia. Ahorita voy a comentar qué es la ictericia, o puede haber una sensación de picazón, ¿no? Hay pacientes que llegan con un tema de neurodermatitis o de una reacción como alérgica. Entonces, el sistema digestivo de lleno, pero hígado, o sea, no podemos no relacionar. Sistema digestivo, acuérdense que va impactando el hígado, ¿sí? Dolor abdominal en la parte superior derecha del abdomen, ¿sí? No confundirlo con una colitis, pero bueno, ir con el doctor y ya el doctor, dependiendo todos los signos y síntomas, va a poder decidir si es un sistema, es algo que tiene que ver con que van de la mano, pero tiene que ver con el intestino, cansancio, que es de lo que hemos estado hablando por la toxicidad que tiene ese hígado, ya hablamos también de náuseas y vómito, esa erupción cutánea, ¿no? Que te está expresando. En homeopatía nosotros decimos, bueno, qué maravilla que exprese a través de la piel porque lo podemos ver,
¿no? Entonces, a desintoxicar, a limpiar todo ese hígado para que todo empiece a funcionar. Y es que está avisando, aguas, algo me están dando y está ahí al límite, ¿no? Puede haber hasta fiebre, pérdida de peso y la parte de la orina de color oscuro o color así parecido al té, que tiene que ver con la parte de la icterición, que se los voy a comentar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a limpiar el hígado rápido y de una manera efectiva? Yo les sugiero todas las mañanas en ayunas tomar agua con un limón porque nos va a ayudar este limón con cierta regularidad, si lo estamos tomando, va a estimular la producción de bilis, ¿sí? Y acuérdense que esta nos va a ayudar a todo el tema de la digestión, ¿no? Entonces va a ayudar a la eliminación de las toxinas. También se puede el té verde, ¿no? Que va también a funcionar como un antioxidante natural y va a estimular las funciones del hígado liberando la grasa, ¿sale? Entonces, todas las mañanas en ayunas, un cuarto de litro, medio litro de agua caliente, de preferencia porque es térmico y entonces va a hacer que la grasa se deshaga más fácil y pueda salir, ¿sale? Entonces, dentro de la limpieza del hígado, pues necesitamos también lo que es la parte de poder hacer ejercicio. O sea, el movernos genera la producción de otras hormonas que nos van a ayudar a eliminar la grasa, ¿sí? Entonces, esta actividad física es importante que la tengamos presente todos los días, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto ya hay N cantidad de estudios, todo está totalmente avalado de que se necesita hacer ejercicio y entrenamiento de resistencia, ¿no? Que lo tengas varias veces a la semana y va a ayudar a reducir significativamente la grasa acumulada en esas células hepáticas, pobrecitas, que ya las tenemos ahí saturadas. Yo creo que después de esta plática ya no vamos a querer tomar grasas, no, pues las necesitamos, pero en proporción, ¿sale? Menos grasas, más fibra, etc. Entonces, si pierdes peso o no, tú haces ejercicio y vas a desintoxicar tus células, ¿sí? Hepáticas. Bueno, hay, ¿no? La parte de lo que se maneja como purgante, ¿no? Que el té de boldo, este té protege las células del hígado, los hepatocitos y ayuda a limpiar el sistema. La alcachofa, otra vez, ¿sí? O sea, la alcachofa la hemos venido aquí hablando de manera importante, que va a ayudar a estimular la secreción de la bilis. Ya hablamos que esta va a ayudar a sacar la grasa con la digestión. Entonces, pues, ya tenemos aquí las soluciones, ¿no? Ahora, ¿qué señales nos van a indicar problemas en el hígado? Bueno, de entrada, es un órgano, por supuesto, de vital importancia, como todos, ¿no? Porque no podemos vivir sin un riñón, o en el riñón podemos usar diálisis, pero el hígado no se puede suplir más que por otro hígado, ¿no? Entonces, hay descritas más de 500 funciones vitales, como les digo, de una, son N cantidad de cascadas que se vienen, entonces son reacciones para diferentes funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver también dentro de los problemas que estamos hablando, allá en un momento ya más avanzado, donde vamos a ver grandes volúmenes de líquidos en el abdomen, ¿sí? Entonces, puede generar hasta una distensión. Esto se le llama ascitis. Y eso va a hacer que genere una presión en el estómago por acumulación de líquidos en la cavidad abdominal, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de fallo hepático. Entonces, no está embarazado, es un abdomen similar, o sea, realmente inmensamente grande, ¿no? La coloración amarilla en los ojos y en la piel. Entonces, ¿se acuerdan que al principio estamos hablando de la bilirrubina? ¿Sí? Entonces, esta que lleva pues las células de los glóbulos rojos, que ya son viejas, y cuando no las puede sacar el hígado, entonces
no puede eliminarlas, entonces se genera lo que se llama ictericia y esta misma puede ser provocada por una hepatitis o una cirrosis, ¿sí? Pero estamos hablando de mal funcionamiento del hígado. Esta misma se va a presentar, se va a manifestar en la orina, ¿no? Que se llama coluria y donde la orina es un color marrón oscuro, muy parecido a la bilirrubina, a ese color. Luego, manifestada también aquí sería, en las heces sería color ligeramente blanco por falta de pigmentos biliares, ¿sí? Luego tenemos lo que es la confusión y la desorientación. Entonces dices, ay, es que como que últimamente ando confundido y como que no sé dónde estoy y como que me está dando vueltas la cabeza, no me puedo concentrar, no tengo claridad, ¿sí? Entonces, por un funcionamiento crónico del hígado, que haya ese mal funcionamiento ya a nivel crónico, estamos hablando ya continuo de mucho tiempo, nos va a dar este síntoma como fatiga crónica. Y es interesante porque la fatiga crónica está considerada como una enfermedad autoinmune, ¿sí? Entonces ahí va directamente el sistema digestivo. ¿Y el hígado qué? Es parte del sistema digestivo, ¿no? Va a haber debilidad muscular y va a haber falta de memoria, desorientación, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un problema que se le llama encefalopatía hepática, en la cual el cerebro va a perder esa capacidad de eliminar la toxicidad que se acumula en el cerebro, ¿sí? Entonces se van acumulando toxinas, ¿no? Y por supuesto va a impactar teniendo cambios de ánimo, confusión y desorientación. Entonces, pues no podemos no ver al hígado de entrada en cualquiera de estas situaciones, ¿sí? Puede haber pérdida de apetito, ¿no? Que viene acompañada de un descenso rápido de peso, porque ya estamos hablando de niveles de problemas hepáticos crónicos, y puede haber un aliento amargo, ¿no? Cuando como aliento amargo, estamos hablando que algo nos está diciendo el hígado, porque va segregando gran cantidad de bilirrubina al torrente sanguíneo, o sea, lo está regresando, ¿sí? Entonces también hablamos de las lenguas, la lengua con manchas blancas, ¿sí? Entonces también nos está hablando esa lengua pastosa, seca, va a estar por ingesta excesiva de bebidas, también vamos a tener esta dada tal vez por ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, de gaseosas o medicamentos. O sea, otra vez aguas cuando te vas a tomar un medicamento que sea realmente necesario, ¿sale? Dentro de esto, pues lógicamente vamos a tener alteraciones digestivas, vómito, náusea, dolor abdominal, y estamos hablando de ya un momento agudo de la fase del daño hepático, y donde recuerden, la maravilla es que el hígado se regenera, pero no vamos a llegar a que se pase del volumen donde puede regenerarse, porque igual y ya no se puede. Hablamos de esta parte de que se empieza a acumular de manera importante líquido, se va a formar edemas en las piernas, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente y estoy viendo sus tobillos, claro, todo empezó en el hígado, que va a repercutir ¿en dónde? Pues en los riñones. Entonces les digo que otra vez no podemos separarlos. Y aquí es donde vamos a hablar de los tipos de hepatitis, pero esta no es medicamentosa ni por un exceso de toxinas, sino aquí va a ser por un virus. Hay 3 tipos de virus implicados, que estamos hablando de la hepatitis A, B, C, y hay otros donde a veces están combinadas las anteriores, donde vamos a tener la D, la E y la G, ¿sí? Entonces, todas las hepatitis son contagiosas, ¿sí? Entonces, bueno, ese podría ser todo un tema de una mañana de hablar de pura hepatitis.
¿sí? Entonces, la hepatitis C, aquí voy a pararme un poquito, aunque la A y la B pues se tienen que cuidar para no generar y llegar a un daño hepático. La C es muy delicada. Esta es la que nos está hablando que es la verdaderamente es la variante más grave, ¿no? Y es la principal, fíjense, es la principal causa de trasplante de hígado, una hepatitis C. Claro que cada vez se presenta menos, porque antes, ¿qué es lo que pasaba? Con las transfusiones, donde no se checaba pues la parte de, o sea, no se hacía un testeo de la sangre antes de hacer la transfusión, pues pues, no sé, se veía mucho que pues muchos alcohólicos iban a vender su sangre y o personas con no una higiene de vida adecuada, ¿no? O drogadictos donde se pasan las jeringas, etcétera. Esto, bueno, ya a partir de que se estableció que se tienen que hacer exámenes antes de una transfusión, pues ya está bajando mucho, pero todavía hay muchas transfusiones que se hicieron antes de y todavía ha repercutido, porque recuerden que esta es contagiosa, ¿no? Entonces, bueno, tener mucho cuidado. Esto es muy importante podérselo decir, pues primero, pues sí, a saber si tenemos o no la hepatitis C. Es importante hacer estudios para descartar, ¿no? Si existe o no existe. Y si sabemos que ya existe, que normalmente cuando ya se hacen estudios, cuando ya se están viendo alteraciones importantes, entonces sí se tiene que decir, pues si se va, no sé, al odontólogo, porque tiene que haber, o sea, que ya en un consultorio dental se tiene que hacer, por supuesto, el interrogatorio de si existe o no una hepatitis C, ¿no? Porque, pues, aunque todo el material se debe de estar esterilizado, pues es importante el manejo en el consultorio desde el vaso, todo lo que se vaya a utilizar, ¿sí? Entonces, nosotros manejamos en medicina biológica todo el tema de regeneración de hígado con ozono, con extraordinarias resultados, porque el ozono desactiva los virus, les platico, ¿sale? Y regenera de manera importante el hígado, ¿no? Hay formas donde se pone el ozono y va directamente a hígado. Bueno, hemos hablado de lo que es la ictericia, ¿no? Que es donde no se elimina tenemos toda parte de los eritrocitos viejos que no se eliminan. Estamos viendo todo el tema de la bilirrubina y que va a impactar ese color en la piel y en la esclerótica del ojo. Aquí es muy común los bebecitos cuando nacen, como todavía están en un tema de maduración de su hígado, pueden tener este tema de tener ictericia como algo normal. Lo veis dentro de lo que se podría decir, y los ponen con baños de sol, ¿sí? Dentro de las bebidas, ¿no? Las bebidas, ¿no? Entonces, igual la remolacha, el jugo de remolacha con limón, sale padrísimo, ¿verdad? Nuestro juguito de betabel con limón todos los días, ¿sí? Vamos a hacer una bebida de berros, jugo de naranja y jengibre, pero así, porque la naranja tiene muchísimos azúcares, es así. Jugo de manzana y canela, agua de fresa, sandía y romero, ¿sale? Bueno, dentro de la nutrición celular, yo a mis pacientes, por supuesto, les doy un complejo multivitamínico. Digo, ahorita voy a hablar de unos en especiales que impactan, pero, o sea, de verdad, no podemos no darle toda esta nutrición para que nuestras células saquen las toxinas a torrente sanguíneo y se puedan eliminar, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto todos los nutrientes los necesitamos, todo el complejo B, todas las vitaminas, todos los minerales, todos los flavonoides, o sea, estamos hablando de antioxidantes de manera importante. Ahora, vámonos directamente a hígado, ¿sí? Entonces, dentro del hígado tenemos el complejo B,
que son todas las vitaminas B, que es lo que les había comentado, que son absolutamente esenciales para la función normal del hígado. ¿Por qué lo digo así? Porque llegan y me dicen los pacientes, me dijeron que no puedo tomar complejo B. ¡Oh! Dios santo, pues entonces te vas a morir, ¿verdad? O sea, no hay forma, ¿sí? Luego tenemos la coenzima Q10. Sí, la coenzima Q10 es un elemento que nos va a ayudar y a proteger la mitocondria, que es la encargada de dar la energía, ¿sí? Entonces, la coenzima Q10 nos va a ayudar a contrarrestar la supresión del sistema inmunológico y aumenta la oxigenación de los tejidos. ¿Qué tal? ¿Sale? Vitamina C con bioflavonoides. La vitamina C tiene agentes antivirales, ¿sí? Entonces, estas vitaminas C se combinan con sustancias tóxicas y hagan de cuenta que las hace inofensivas y las elimina del cuerpo. Entonces me dicen, pero pues la tomo tantito y luego tienen que buscar vitamina C que no sea obtenida de una manera sintética, ¿no? Como ácido ascórbico de preferencia o ácidos ascórbicos tratados para que pueda ser de una manera en donde el organismo, el hígado no genere que se vaya a intoxicar, ¿sí? O toxicidad de hígado. Entonces, aquí es o el riñón, ¿no? Y aquí entonces la vitamina C, si tenemos muy claro que es un agente antiviral, ¿sí? Y que va a tomar las toxinas y las va a eliminar, díganme, imagínense en su mente si no van a tomar diario vitamina C, que ese es otro tema. La vitamina C, si nosotros estamos estresados o preocupados, la eliminamos. Entonces tenemos constantemente que estarla tomando porque en esta ciudad tan solo, pues tenemos una toxicidad crónica. O sea, ¿por qué? Porque todos los días estamos en un estrés crónico psicológico. Por lo tanto, una toxicidad, porque estamos formando cortisol, estamos formando constantemente adrenalina, estamos generando una oxidación constante. Luego tenemos la vitamina E, que también la hemos escuchado, que es un poderoso antioxidante. Claro que sí. Aquí la idea es usar la forma natural, que es de alfa-tocoferol. El calcio, igual que no sea sintética, por lo mismo de que no queremos generar un daño hepático, ¿no? Que sea como algo al revés, ¿no? Y el calcio, que dicen, no, pues el calcio es para los huesos, otra vez. Es esencial para la coagulación de la sangre, ¿sale? Entonces, no hay forma de que no tomemos suficiente cantidad de calcio y magnesio. Y las enzimas, pues por supuesto, las enzimas no es nada más que nos va a ayudar a la digestión, no a todo el sistema digestivo, sino también a nivel metabólico. En todas las reacciones bioquímicas necesitamos las famosas enzimas metabólicas. Entonces, dentro de la nutrición celular, yo recomiendo todo este tema de tomar fuentes que tengan colina, ¿sí? Porque nos va a ayudar mucho a la desintoxicación del hígado y nos va hasta le llaman que es así como la colina es wow para lo que son las enfermedades de hígado graso, no alcohólico. Entonces, pues las fuentes de colina, tenemos N cantidad de fuentes de colina, entonces estarla tomando y si puede tomarse también un suplemento de colina, excelente. Bueno, nosotros en la clínica manejamos todo lo que es la medicina biológica. Para desintoxicar ese hígado, para regenerar ese hígado, manejamos la ozonoterapia, la homeopatía, la organoterapia y la nutrición celular de manera base importante con excelentes resultados, ¿sale? Bueno, pues por mí espero que la información sea valiosa y que se lleven algo para poder aplicar en su vida diaria. Me encantó estar con ustedes y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Doctora, tenemos aquí un par de preguntas.
¿Puede una persona con bajo peso tener hígado graso? Ok, cuando he estado comentando que el hígado graso va a llevar a una problemática, no necesariamente tiene que ser, el hígado graso no necesariamente se genera a través de ingesta de grasas. Ya vimos que si no le estamos dando todos los elementos, como la proteína, ¿no? Como todo lo que son los carbohidratos que tenemos en los alimentos, todo lo que son pues las hojas verdes, todo lo que estuvimos viendo, si no hay una suficiente nutrición adecuada, entonces viene una descompensación y se puede generar un acúmulo de grasa por una disfunción por falta de materia prima, digamos, ¿no? Acompañado de un estrés crónico, porque el estrés genera glucosa, ¿sí? Entonces, aunque coma pasto, puede llegar a tener el colesterol alto, puede llegar a tener hígado graso y puede llegar a tener en arterias y venas colesterol en exceso, principalmente el que se oxida mucho, que es el de baja densidad. Entonces puede por estrés tener un hígado graso, sí, porque tan solo el cortisol que se genera con el estrés va a generar formación de grasa. Oh, ok. Y aquí tenemos otra pregunta, doctora. ¿Por qué se tienen quistes en el hígado? Ok, este es un tema muy interesante. Nos llegan muchos pacientes con quistes en el hígado. Muchos de esos casos nacen con quistes o en la familia hay quistes en el hígado, ¿sí? Y entonces aquí nos vamos mucho al antecedente familiar y también toda la formación, digo, de tumoraciones, digamos, benignas, malignas, lo que sea, tiene que ver otra vez con la señalización celular. Entonces, si en la ingesta de la alimentación, en las familias, ¿no? El abuelo, los tíos son productores de hígado, entonces hay que ver qué detonó el que se generaran los quistes. Nosotros lo manejamos normalmente, porque los quistes pueden generarse por muchas cosas, pero básicamente vuelve a ser lo mismo por la señalización, por la alimentación, por toda la bioquímica del estrés de manera importante y por la falta de hábitos, por hábitos. Entonces, hay que cambiar los hábitos y nosotros le damos antitumorales naturales para poder empezar a hacer que esos quistes vayan haciéndose cada vez más pequeñitos hasta desaparecer, pero tenemos que cambiar de manera importante hábitos y la nutrición. Perfecto, doctora. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo al cambiar la alimentación y hábitos se alivia o se reconstituye el hígado graso? Ok, como lo vimos, el hígado es maravilloso. Es maravilloso. Estamos hablando, aquí se me hace muy importante, porque hablamos de un daño crónico, ¿sí? Entonces, cuando empieza el daño, o sea, cuando hay un daño crónico es de muchísimos años antes que vienen malos hábitos, ¿sí? Entonces, dependiendo el daño que tenga el hígado, es el tiempo que me va a llegar a poder sanar. Normalmente el hígado se regenera muy rápido, normal, pero sí hay que hacer un cambio importante y también depende hasta dónde está la hígado. Ok, otra pregunta es ¿cómo resolver el lodo biliar? Ok, bueno, viene otra vez, podría ser todo un tema el del lodo biliar y tiene que ver exactamente otra vez con alimentación, ¿sí? Entonces, todo este tema de la alimentación, que bueno, y de la función hepática que nos lleva a esta malfunción donde ya se generan el lodo biliar, entonces, bueno, si nosotros hacemos toda una desintoxicación sí, a nivel del hígado y también de la vesícula,
¿sí? Y también depende el grado de daño, ¿sí? Porque pueden haber cálculos, puede haber lodo, pueden haber tamaño relacionado con, pues, con un estilo de vida. Y vemos al paciente individual, ¿eh? Porque ahorita estoy hablando generalidades, pero tendría yo que ver al paciente individual para ver qué otro tema está ahí pendiente. Perfecto, doctora. Aquí hay otra pregunta. ¿El hígado también puede tener funcionamiento deficiente desde el nacimiento? Yo no nací con el gen que depura lo tóxico. Ok, aquí es muy interesante esta pregunta, porque hablando de la genética, ¿no? La genética impacta, claro que impacta, del 3 al 5%, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que podemos cambiar la parte de cromosomas. Se puede hacer un cambio importante a través de la señalización celular, que son los ambientes, lo que se le llama epigenética. Entonces, no voy a decir que todos los casos se puedan hacer cambios a ese nivel, pero si se identifica el daño a muy temprana edad, se puede manejar de una manera interesante, importante, y se pueden llegar muchos casos a llevar al mismo organismo a producir enzimas que antes no producían y que se pueden empezar a activar, porque se puede generar, es lo que es la epigenética, es lo de hoy, es impresionante todo lo que se puede hacer con eso. Ok, otra pregunta. ¿La hepatitis autoinmune se trata de la misma manera? Por eso es importante ver al paciente de manera individual, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de autoinmunidad, estamos hablando de estrés, ¿sí? De manera importante. Como dije, no podemos separar el sistema digestivo, ¿sí? Que ahí es donde se van a empezar a colar, se va a generar un intestino permeable, se van a empezar a colar diferentes moléculas que no va a poder, se genera un sistema inmunológico confuso, porque esa es una especialidad que yo tengo, que, o sea, es impresionante, llega uno y otro pacientes con enfermedades autoinmunes. Y la temática es poder llegar al origen y para poder llevarlo a revertirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos enfermedades autoinmunes y como viene desde el sistema digestivo, va de la mano estrés, sistema digestivo, es alimentación de manera importante, genera un intestino permeable, vienen muchas moléculas que van a impactar, que pueden empezar a autodestruir tu hígado, tus articulaciones, las células de la piel, ¿no? Que entonces aparece el vitiligo, etcétera. Es algo muy interesante, es algo complejo, es apasionante, a mí me fascina ver cómo podemos ir ayudando al paciente a que pueda revertir. Claro, dependiendo el grado de daño que exista. Ok. ¿Qué función juega el hígado en la regla abundante y siempre dolorosa? Ok. Como dije, en el hígado se generan muchos procesos hormonales. Entonces, no podemos otra vez separar, ¿no? Por ejemplo, los ovarios, la parte hormonal acá, de la parte del hígado. Entonces, en el hígado se generan también estrógenos. Entonces, ahí hay otra vez que ver al paciente de manera importante y nivelar todas pues, las diferentes funciones hormonales. ¿No? Checar si ya tiene un hígado, perdón, si tiene quistes en los ovarios, ¿no? Hablando de los quistes en el hígado, quistes, ¿no? Puede haber quistes en la mama, o sea, ya lo vemos de una manera así como que dices, ¿qué pasa, no? Entonces, es muy importante, es directamente relacionado otra vez con la alimentación. Perfecto. Aparte de la biometría hemática, ¿qué otros exámenes se necesitan para saber si hay hígado graso? Yo normalmente lo que les mando de entrada a mis pacientes es la biometría hemática y la química sanguínea de 45 elementos, ¿sí? Y hablando de
de todo lo que hemos hablado en la plática, por supuesto. Entonces yo de manera importante en la química sanguínea viene la proteína C reactiva, que ahí me va a decir si hay una autoinmunidad que se está activando y si hay inflamación importante generalizada. O sea, son los temas que yo, digamos que en los análisis eso es básico para poder escanear a mi paciente, y si me voy a la parte hormonal, un perfil hormonal, un perfil tiroideo de entrada. ¿Sí? Pues eso es todo, doctora. Eso es todo. Le agradecemos muchísimo su presencia. Ha sido muy importante para nosotros, muy importante la participación de todos ustedes. Y bueno, sepan que esta plática, Biocell Talks, la tenemos cada martes de cada mes. El segundo martes suele ser de cada mes, segundo o tercero, depende. Y bueno, siempre con temas muy interesantes. Si ustedes estuvieran interesados en un tema en particular, por favor manden a la licenciada Elisa Báez su sugerencia, y bueno, veremos qué podemos incluir. Y ya saben también que el Instituto Formativo Biocell tenemos diplomados, tenemos talleres, tenemos pláticas que constantemente estamos publicando en Facebook, en Instagram, en las redes sociales en general. Y bueno, cualquier cosa también a través de Facebook, de la página del instituto, se pueden ustedes informar de todo lo que tenemos. Y si alguno de ustedes estuviera interesado en consultar con la doctora Gracia Chávez, puede hablar al teléfono que está aquí con el WhatsApp, el simbolito del WhatsApp, el verde, y que está resaltado en negritas, y hagan ustedes una cita, dicen que están haciendo la cita porque lo vieron en esta plática, y bueno, pues tendrán un precio especial a las personas que el día de hoy hagan su cita. Pero es muy importante que mencione que fue en esta plática, ¿ok? Pues bueno, les agradecemos muchísimo, doctora, muchas gracias, como siempre aprendiendo mucho, y muchas gracias a todo el equipo y a todos los asistentes. Que tengan un excelente día.